Buenas tardes, gente linda de internet. Este video tiene por objetivo enseñarles a utilizar la inteligencia artificial para analizar un cuento infantil en el que estén trabajando. Llevo bastante tiempo probando diferentes inteligencias artificiales, diferentes motores de inteligencia artificial y probando sus capacidades para ayudarme en el desarrollo de mi carrera como ilustrador infantil y como creador íntegro, ¿no es cierto?, de historias e ilustraciones. Y aunque no uso la IA generativa, en realidad la he ocupado un par de veces para generar bocetos que no me han servido, la verdad, para lo que yo necesito, pero sí para descartar algunas ideas. Así que yo uso generalmente la IA más por el tren del pensamiento y, como les cuento, hasta el momento probando con IAs como en ChatGPT, los resultados siempre han sido muy genéricos, muy cliché, y por lo tanto he ido explorando otras capacidades que tiene la IA para ver si puedo utilizarlas de otra manera. He encontrado una manera creando un artefacto, que es algo que les voy a mostrar en unos minutos más, y ese es el objetivo que tiene este video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Héctor Sandoval, también conocido como Tokaido. Soy un artista emergente tardío o late bloomer artist, como me gusta decir, porque soy un snob. Sé que este es un tema bastante polémico, pero hay algo que tenemos que aceptar sí o sí, no podemos tapar el sol con un dedo. La inteligencia artificial llegó para quedarse. No es una moda pasajera. Es la siguiente revolución industrial o digital, como quieras decirlo. Puedes verlo como quieras, ¿no es cierto? Puedes estar a favor o puedes estar en contra, o puedes tener una posición poco clara al respecto, pero eso no va a hacer que su presencia desaparezca de nuestra realidad. Es algo que ya llegó, que nos está afectando de varias formas y tenemos que adaptarnos de alguna manera. Puedes ocuparlas completamente, puedes ocuparlas a media, ocuparlas de manera ética si quieres, o puedes no ocuparla completamente, puedes eliminarla completamente de tu proceso e incluso hacer de ello una característica de un trademark, ¿no es cierto?, de tu forma de trabajar, como hoy en día, por ejemplo, el tema de los zapatos artesanales hechos a mano, que tienen un valor mucho más alto que los zapatos industrializados. Personalmente yo utilizo mucho la inteligencia artificial, como les digo, para descartar lo que es obvio. Hasta ahora por lo menos lo he utilizado así, para descartar aquellas ideas cliché o generar un brainstorming de ideas que normalmente termino desechando, pero en el proceso de desecharlas se me ocurren algunas ideas que yo considero por lo menos creativas o útiles. Lo que hice ahora fue usar esta inteligencia cloud, que es como la competencia más fuerte de ChatGPT, creo yo que es incluso muy superior a ChatGPT, que se utiliza mucho en el mundo del análisis de datos científicos, por ejemplo, o del desarrollo de aplicaciones, porque tiene una fortaleza en el análisis del lenguaje y tiene una capacidad, una característica que se llama crear artefactos, artifacts le dice el sistema, que son como microaplicaciones, ¿no es cierto?, dentro de la plataforma, donde puedes utilizarlas como si se tratara de una página web propiamente tal, como una aplicación web con un objetivo específico. Entonces lo que hice fue alimentarla con 4 libros que hablan sobre la creación de libros infantiles, sobre la narrativa y la composición de estos. Estos libros los van a encontrar abajo en la descripción de este video. Y lo que hace este artefacto es contrastar el cuento que estás escribiendo con estos libros y ver si estos principios de los que hablan los autores de estos libros se cumplen en tu cuento. Lo he estado probando y me ha resultado muy, muy útil, sobre todo cuando era una persona como yo, que soy tan dispersa en el sentido de que siempre estoy teniendo nuevas ideas y no sé muchas veces cómo continuar con ellas, y cuando me aburro empiezo con una nueva idea. Entonces, como estoy en una situación post-Bolonia, después de haber regresado de Bolonia, donde debo enfocarme en trabajar en los proyectos con los cuales me fue bien allá en Bolonia, en las reuniones que tuve. Entonces estoy tratando de utilizar la inteligencia artificial como un asistente, como les digo, no para generar ideas, no para que la IA haga el trabajo por mí, sino para que me asista, que creo yo que es la función que debería cumplir la inteligencia artificial. Dejando de lado el aspecto ético, ¿no es cierto?, de cómo fueron entrenadas las IAs, han llegado, como les decía, a quedarse y a modificar todos los ámbitos del quehacer humano. De la misma manera que en su momento Photoshop, los programas de edición digital,
digital vinieron a reemplazar un montón de procesos que hacíamos antes de manera manual. Vienen a complementar en todo caso ciertos procesos porque se siguen haciendo de manera manual. De hecho, he visto que hay una gran cantidad de editoriales y actores del mundo cultural que están reforzando la idea del trabajo artesanal, manual, tradicional, para descartar el uso de las IA dentro de estos procesos creativos. La IA puede hacer muchas cosas impresionantes. Todos los días veo videos en que me asombra y me permiten vislumbrar un mundo futurista que ya cada día se vuelve más cercano y más real. Pero hay una cosa que la IA nunca va a poder hacer. Honestamente se los digo, como informático, durante más de 30 años me dediqué a la informática y como programador puedo decir que la IA nunca va a hacer ciertas cosas que son intrínsecamente humanas, como es el hecho de relacionar cosas que no tienen relación alguna, pero que para nosotros sí la tienen porque se relacionan con aspectos emocionales y vivenciales nuestros. Por ejemplo, yo he contado en otros videos, si los han visto, que las teteras, por ejemplo, me recuerdan mucho a mi abuela paterna, a mi abuelita Luisa, y que las granadas me recuerdan a mi abuelita materna, mi abuelita Elba, porque en el patio de la casa de mi abuela, en el Colorado, en Iquique, había un granado y tengo esa imagen. Entonces hay ciertos olores que me despiertan recuerdos, ciertas imágenes, ciertos sonidos, ciertas canciones que gatillan cosas en mí, y estas cosas la IA no las puede generar de forma espontánea. Las podrá imitar de alguna forma por medio de la literatura, por ejemplo, por medio de interpretar textos que hablen al respecto, pero es imposible que pueda generarlas por sí misma, puesto que la IA no vive, y a menos que se vuelvan una conciencia, lo cual es algo bastante difícil aún, siguen siendo programas, siguen siendo sistemas ceros y unos, ¿no es cierto?, corriendo en una máquina. La IA no puede vivir esas experiencias, por lo tanto jamás podrá crearlas de manera espontánea ni fidedigna, solo imitarlas. Eso es lo que quiero decir. Antes de entrar al detalle del uso de este artefacto, artifact como le dice Claude, hay que hacer un pequeño disclaimer, para que ustedes puedan usar este artefacto de manera ética. Ustedes deberían haber adquirido debidamente los libros en los que está basado este artefacto, o en su defecto crear su propio artefacto con los libros que tengan ustedes en su poder. Así que dicho eso, digamos que no es muy difícil. En todo caso, crear un artefacto es muy sencillo, pero es un disclaimer que quiero hacer antes de explicarle cómo se trabaja este sistema. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar a la página web de Claude. Si no digitan directamente la dirección en la barra de direcciones de su navegador y usan Google, por ejemplo, para encontrar la página, tengan claro de que muchas veces las primeras direcciones que aparecen son publicidad y les va a dar con otros sistemas, como incluso a mí me ha pasado a veces pensando que he entrado directamente a la página cuando en realidad he entrado a otra página, como en este caso, por ejemplo, ChatDay, que te da acceso a Cloud, pero no es directamente el sistema de Cloud. Entonces hay que ingresar a cloud.ai o a la que efectivamente corresponde a la empresa. Yo les voy a mostrar el proceso de crear una cuenta por si no tienen cuenta. Es bastante sencillo en todo caso, sobre todo si tienen correo Google. Yo tengo varios correos que utilizo indistintamente para diferentes cosas, entonces voy a ocupar una que no la tengo actualmente asociada a Cloud para que veamos algunos temas de configuración mínimos con respecto a la privacidad, básicamente, a la seguridad de tu cuenta, pero que no afectan para nada en el uso, digamos, del artefacto que les voy a mostrar, pero que es recomendable. En este caso, le voy a pedir continuar con Google, y de aquí, que no lo van a ver ustedes porque lo voy a tener bloqueado, voy a ocupar una de las cuentas que no he ocupado con anterioridad. Entonces ahora le doy continuar y ya tengo, digamos, el acceso. Ya, lo primero que me pregunta, lo primero que me dice es que tengo que aceptar las condiciones. Las condiciones del consumo las tengo que aceptar. Ahora, suscribirme para recibir correo electrónico, eso es opcional, y yo les aconsejo que no lo cliquen, no la acepten, para que no se les llene el correo con publicidad. Solamente la primera es la necesaria. Luego nos pregunta si vamos a usar la versión free, que es la que necesitamos en este caso, no necesitamos para qué pagar por ella. Tiene una restricción de la cual vamos a hablar luego, y de un pequeño truquito que yo uso para ocuparla por más tiempo. La mayor restricción sobre todo es el tema de los tokens. Los tokens son como los créditos que te da para que tú puedas ocuparla. Cada instrucción, cada palabra y cada documento que tú le subes a la inteligencia artificial tiene un costo en tokens. Entonces estos tokens se van renovando cada X horas. Pero una cosa que descubrí hace poco es que si tú tienes un chat donde has subido documentos, estos ya se cuentan
en los tokens, en el consumo, porque el chat tiene que volver a releerse. Ya por eso me pasaba que yo al ocupar un chat se me acababan rápidamente los tokens, sobre todo en una cosa que le voy a explicar más adelante, que es cuando ocupé ciertos documentos en PDF. Por lo tanto, la inteligencia artificial tiene que volver a releer estos documentos. Pero al parecer, de la forma en que yo les voy a enseñar a ocupar ahora, ustedes pueden usarlo sin tener que cargar en memoria esos documentos, de tal forma de que pueden aprovechar mejor sus tokens. Eso creo yo, por lo menos, en las pruebas que he hecho. Lo vamos a comprobar. Bueno, de los tres planes que nos ofrece la empresa, obviamente basta con que usemos la gratuita, usa cloud gratis, la seleccionamos. Entonces, luego nos ofrece la opción de descargarlo al computador. Yo de hecho lo trabajo instalado en el computador también y también en el navegador. Así que esta opción la pueden o descargar u omitir. Y luego te da un disclaimer con respecto al uso de cloud. Y aquí es importante que si no lo han desactivado, o sea, si no lo desactivan ahora, lo pueden desactivar más adelante, pero es recomendable que lo desactiven, que ayuda a mejorar los modelos de IA con el contenido que les subas y con los chats. Entonces es preferible que lo desactiven para su seguridad, digamos. O más que nada para su privacidad, y le dan a continuar. Luego le das un nombre, y aquí yo le voy a dar, por ejemplo, un nombre para continuar, y luego puedes seleccionar un rol. Esto de seleccionar un rol es simplemente para que las conversaciones y la forma en que te trata tengan una orientación, pero no es necesaria, así que si quieren la pueden configurar más tarde o asignarle alguna de las que ahí aparecen. Y ya están en el chat. Bueno, aquí me aparece una publicidad porque están dando digamos, el motor de las capacidades de su motor, pero es pagado, así que simplemente le dicen más tarde y se acabó. Y el siguiente paso es cargar o accesar al artefacto que yo ya creé. Esto se los dejaré en la descripción de este video. Cada vez que hago un cambio, en todo caso, tengo que publicar una nueva URL. URL es la dirección, ¿no es cierto?, web. Cuando ustedes escriben www.google.com, ese enlace, eso técnicamente se conoce como URL. Así que yo trataré de mantenerla al día, pero no creo que le haga más cambios a este artefacto de los que ya tiene. Pero por si acaso, si quieren trabajar con la última versión del artefacto, tendrán que buscarla aquí en la descripción del video. Pueden pegar esa dirección en su navegador o abrir una nueva pestaña para que se abra este artefacto. Va a tardar un poquito porque mi conexión últimamente a internet es bastante precaria, pero básicamente es esta interfaz. Se llama Guía para libros infantiles ilustrados. Este artefacto fue alimentado con 4 libros de ilustración infantil, de desarrollo de ilustración infantil: Writing Picture Books, de Children's Picture Books y Playpen. Los 4 los podrán encontrar en el cuadro de la descripción de este video con enlaces a Amazon para que puedan adquirirlos y así trabajar de manera ética con este artefacto. Ojo que no es necesario para el funcionamiento del artefacto, pero si quieren hacer un uso ético de este artefacto, deberían poseer debidamente esos 4 libros. ¿Qué es lo que hace este artefacto? Tú lo alimentas con un manuscrito, o puedes pegárselo, también puedes pegarle el cuento. Ojo que es para cuentos infantiles, o sea que tienen un máximo de no sé, 8.000 palabras por último. No lo he probado con cuentos más largos. Sí logré desarrollar que si el cuento era demasiado largo me diera el análisis en 2 partes para que no se pegara, porque se pegaba y no hacía el análisis completo. Pero básicamente puedes pegarle tu cuento aquí o escribir la idea de cuento que tienes e ir desarrollando tus conversaciones en el proceso, o pegarle tu cuento, subirle tu cuento en un archivo PDF, en un TXT, ¿no es cierto?, en un doc. Ya lo puedes arrastrar y soltar aquí directamente, o lo puedes seleccionar de tu disco duro. En este caso, por ejemplo, yo le voy a subir uno que está así muy a grandes rasgos, está muy en las primeras etapas, como ideas sueltas, digamos, pero que lo tengo aquí en un TXT que se llama Gabriel Mágico y el Talismán Perdido, que es mi idea de desarrollar estos libros sobre magia y mi infancia, una especie de autobiografía mágica no autorizada, o autorizada podría decirse. Una vez que tengo yo aquí el documento, puedo cambiarlo si es que no es el que quería, y basta con que seleccione el botón
de enviar para que me haga un análisis del cuento que le entregué. El sistema se va a demorar un poquito y me va a entregar un análisis de las cosas que funcionan del cuento y de las cosas que le falta al cuento. Como este cuento es un cuento que está en sus primeras etapas, probablemente en el análisis me lo diga, de que todavía le falta trabajo. Pero yo lo probé en otro cuento que estoy trabajando y después de unas 4 iteraciones de correcciones en la medida que iba tomando en cuenta o no las sugerencias que me hacía la inteligencia artificial, creo que el resultado fue bastante sólido, bastante bueno. Como les digo, o sea, si quieren pueden pedirle a la IA que les cree su cuento a partir de una idea súper básica, pero yo lo utilizo más que nada para que me vaya asesorando y guiando de si mi cuento cumple o no con ciertos parámetros que estos autores dicen en sus libros, que es la gran ventaja que tiene este artefacto que he creado. Entonces, al pasarle, por ejemplo, yo en este momento el cuento de Gabriel me dice las primeras impresiones y potencial de la historia. Dice que hay algo genuinamente encantador aquí. Bueno, la mayoría de las guías te hablan de manera bastante salamera en todo caso y no deberías creerlas a pie juntilla. Pero dice que la premisa tiene fuerza, es un niño raro, marginado, que descubre un cuaderno de magia, enterrado en su patio y queda conectado con otro niño de otra época que también era diferente. Entonces, por ejemplo, me dice qué es lo que funciona bien, que la voz y el humor. Hay momentos donde la escritura despega la verdad, dice, coscorrones y un cucharetazo de su madre dado en la cabeza, los nombres de los difuntos, don Pancracio Fuente Alba con 25 nietos, Dionisia Uva Vieja, dadas las bebidas espirituosas, cosas que, porque a mí me gusta mucho escribir, no sé si lo hago bien o mal, pero me gusta escribir. Entonces es algo que voy desarrollando, digamos, y con la ayuda de este artefacto he ido puliendo. Anne Whitford Paul, que es una de las autoras de uno de los libros con la que alimenté esta IA, dice en una de sus partes al comparar mi texto con estos libros, dice, eso es escritura viva. Anne Whitford Paul habla de cómo en los libros infantiles cada palabra debe ganarse su lugar y estos detalles lo hacen. El libro, digamos, es tu joya, el cuaderno con hechizos, con cómo curar la cojera de tu perro, el vínculo con Alfonso, que es otro de los personajes dentro de este cuento, la idea de que Gabriel esté conectado a través del cuaderno con un niño de otra generación, el mundo tiene coherencia propia. Dice, áreas de mejora. Y esto es lo importante de este artefacto, las áreas de mejora, los consejos que te da. Como te digo, los puedes tomar o puedes analizarlos y descartarlos, pero de alguna forma te pueden ayudar a salir de ese estancamiento que puedes tener en algún momento con tu historia y no saber o no poder, por ejemplo, contratar una mentoría. Lo ideal sería poder contratar la mentoría de alguna persona ya que sea exitosa en el área, pero sabemos que las mentorías son caras y sobre todo cuando estás empezando y no tienes muchos recursos de donde agarrarte. Esta herramienta que la están ocupando, todo el mundo las está ocupando. Puedes ocupar esta herramienta de forma ética, de forma correcta, según mi apreciación, según mi punto de vista. Y una de las formas es esta, que me está diciendo cuáles son las posibles áreas de mejora y que las ha priorizado. Dice, problema central que tiene es el formato. Este texto tiene entre 900 y 1000 palabras. Un libro ilustrado tradicional para el rango de edad que parece ser tu objetivo de 6 a 8 años. Yo puedo agregarle además en el campo de conversación que mi objetivo es otro para que oriente sus consejos en ese rango. Dice, tiene entre 500 y 800 palabras. De hecho, este cuento no está orientado a 6 u 8 años, sino más bien de entre 8 y 12 años, según yo. Así que pueden ser muchas más palabras. Y cada página tiene 1 o 2 momentos visuales fuertes. Lo que has escrito aquí, con la densidad de información que maneja, con los saltos temporales, con la investigación periodística en el sótano de la tía, apunta a algo más cercano a una novela ilustrada de capítulos cortos para 8 o 12 años. O sea, efectivamente se da cuenta de que el texto no tiene esa orientación. Algo similar al estilo de Roald Dahl en sus primeras obras. Dice, necesitas decidir qué estás escribiendo, porque de esa decisión depende todo, la extensión, la estructura de cada escena, la relación texto-imagen, el lector objetivo. No es que un camino sea mejor que el otro, es que son proyectos distintos. Entonces dice, la estructura está desequilibrada, tiene demasiado mundo y poca escena. Los primeros párrafos son presentaciones acumulativas. Gabriel es tímido, le teme a las chicas, lo molestan, en su casa pasan cosas raras. Todo correcto, pero narrado en resumen. Anne Whitford Paul es muy clara en esto. En los libros infantiles no puedes resumir lo que puedes mostrar. Una escena de Gabriel siendo molestado en el parque vale más que 3 párrafos explicando que lo molestan. Cosas como esas, ¿eh? La historia no tiene todavía una escena central, porque ni siquiera la pensé. O sea, este es un regurgitar de ideas que junté en un texto y que le di una forma solo para poder probarlo en este video. De ahí les voy a mostrar cómo funciona con un cuento que ya ha sido trabajado. Dice, ¿cuál es el momento de mayor tensión emocional? El descubrimiento del cuaderno, el encuentro con la tumba de Alfonso, la decisión de ir a las cuevas. Ahora mismo
todos tienen el mismo peso narrativo y eso diluye el impacto. Salisbury and Stiles, que son los autores de otro de los libros, hablan del turning point visual, o sea, el momento que justificaría una ilustración a doble página, el momento que un niño recordará. Necesita identificar cuál es el tuyo y construir hacia él. Después dice, Gabriel necesita agencia y conflicto interno. Agencia es un término que yo no conocía y que es mencionado en estos libros, que son libros que están en inglés. Entonces, si bien es cierto, yo leo bastante bien en inglés, la verdad es que leer en pantalla me resulta bastante molesto y lo intenté varias veces, y este proyecto nació a raíz de pedirle a Cloud justamente que analizara uno de los libros y me devolviera un resumen, cosa que fuera más fácil de digerir. Y después se me ocurrió que si en vez de eso le pedía que comparara mis cuentos con X cantidad de libros y me devolviera el resultado de ese análisis, y es lo que tengo yo en este momento. Si tienen ustedes alguna idea al respecto, una opinión contraria, que esto no es ético, lo que quieran, por favor, hablamos el debate. Todo eso enriquece también este desarrollo. Y como les decía, uno de los conceptos que mencionan estos libros es agencia. Dice, Gabriel descubre cosas, reacciona, investiga, pero no toma decisiones difíciles todavía. Hay una cosa que he aprendido por el mismo proceso de usar esta herramienta, es que el protagonista tiene que tener algún tipo de cambio. Ese cambio puede ser mínimo, pero tiene que haber un cambio que a veces no se ve en la primera lectura, sino que cuando se relee el cuento se descubre. Dice Robert, que es otro de los autores, señala que el protagonista de un libro infantil debe querer algo intensamente y enfrentar obstáculos reales para conseguirlo. El talismán es su deseo, pero ¿qué le cuesta? ¿Qué tiene que sacrificar o arriesgar? El conflicto con los niños del barrio está mencionado, pero no conectado a la trama del talismán. Si ese talismán puede darte poder sobre tus enemigos, y Gabriel tiene enemigos muy concretos que le cantan apodos afuera de su casa, totalmente biográfico, ¿por qué no está eso más entrelazado? El ritmo en los párrafos largos. Hay oraciones que cargan demasiado peso. Gabriel, investigando y releyendo el cuaderno de Alfonso, ya tenía 2 nuevas pistas que podrías hacerlas aún más a desentrañar la ubicación del talismán. Es un ejemplo de una oración que hace en el trabajo de un párrafo. En escritura infantil el ritmo corto es tu aliado. Después dice, análisis de estructura narrativa. Lo que tienes ahora es un prólogo extendido. Has construido el mundo, has presentado el personaje, has establecido el objeto mágico, has dado el primer gancho de aventura. Eso es acto 1. Lo que falta es la historia, el conflicto activo, los obstáculos concretos, la transformación del personaje. Si decides ir por el formato de novela ilustrada por capítulos, esta versión podría ser los primeros 2 o 3 capítulos. Si decides ir por el libro ilustrado, necesitas hacer una cirugía mayor. Elegir un solo arco, probablemente el descubrimiento del cuaderno y el primer hechizo que Gabriel intenta usar. Desarrollarlo en profundidad y dejar el talismán para una segunda entrega. Personajes y voz. Gabriel tiene potencial, pero todavía es más una lista de características que un personaje. Lo conocemos por lo que le pasa, no por cómo piensa ni cómo habla. ¿Cómo habla Gabriel? ¿Tiene maneras propias de decir las cosas? ¿Qué hace cuando está solo y nadie lo mira? Alfonso, paradójicamente, ya tiene más carácter que Gabriel, y Alfonso está muerto. Eso es un dato interesante. El epitafio, incansable buscador de aventuras, nos dice más sobre Alfonso en 5 palabras que todo lo que sabemos de Gabriel en 900 palabras. Toma nota de eso como técnica. La madre es un personaje con chispa. Los 2 coscorrones y el cucharatazo la definen perfectamente. Más de eso. Estos son 7 puntos que revisa el análisis. En el caso de lenguaje y ritmo, hay un desequilibrio entre momentos de escritura muy viva y párrafos de escritura funcional. Los momentos vivos son los que ya señalé. El cuaderno, los nombres del cementerio, el cucharetazo. Los párrafos funcionales son los que narran en resumen. Gabriel, investigando, descubrió que esos hay que reescribirlos como escena o eliminarlos. Una observación técnica: hay varios problemas de puntuación y tildes que en un manuscrito para editorial hay que pulir. No afectan la evaluación potencial, pero sí son parte del trabajo antes de enviar. Y te da el 7º paso, los pasos concretos, que eso para mí es súper importante, porque yo que tengo esta tendencia a diluir mi esfuerzo y mi energía, esto me permite tener un norte claro. Entonces me dice, primero toma una decisión de formato: libro ilustrado, 32 páginas, 500, 800 palabras, un arco simple, novela ilustrada por capítulos, 8 o 12 capítulos cortos, lector de 8 a 12 años, todo lo demás depende de eso. Segundo, escribe la escena del descubrimiento del cuaderno como escena real, con diálogos, con acción presente, con los pensamientos de Gabriel, sin resumen, sin narración desde afuera. Dale a ese momento el espacio que merece. Tercero, conecta el deseo de Gabriel con los obstáculos concretos de su vida. El talismán que da poder sobre los enemigos y los niños que le cantan apodos afuera de su casa tienen que estar en la misma historia, no en párrafos separados. Cuarto, cuando tengas una segunda versión, considera hacer un storyboard básico, 32 cuadros vacíos
por página, uno por página, intenta destruir la historia. Eso es como un consejo genérico que da generalmente. Hay una historia real aquí, vale la pena trabajarla. Busqué varias formas de exportar esto. El artefacto por alguna razón no me permitía exportar directamente a PDF, cosa que yo he probado con otras inteligencias artificiales y sí lo puede hacer, pero encontré que la única manera más práctica era exportar el análisis de tal forma de que lo puedes a través de Control C o Command C copiar y guardar ese análisis, ¿no es cierto? Después te abres un TXT aquí y lo pegas y lo guardas como tu análisis de Gabriel. Ahora, tú puedes seguir conversando aquí en este chat al respecto. Puedes pedirle consejo. Puedes decirle, por ejemplo, ¿cómo hago que Gabriel tenga más agencia? Todas estas conversaciones no van a quedar guardadas en tu usuario, por lo que es importante que exportes el análisis o personalices el artefacto. Y luego les voy a mostrar cómo personalizarlo para que quede en tu chat y puedas cambiarlo. Entonces, frente a la pregunta, ¿no es cierto?, de cómo hago que Gabriel tenga más agencia, ¿qué me dice la inteligencia artificial? Me dice, buena pregunta, dice el trabajo más importante que tienes por delante. Dice, el problema central es que Gabriel reacciona, sueña algo y va a acabar, encuentra un cuaderno y lo lee, va al cementerio con su mamá y por casualidad ve la estrella. Todo le pasa a Gabriel, él no conduce nada todavía, ¿ves? Él no toma decisiones. Eso es lo que en estos libros se habla como una mala praxis en la construcción de cuentos, donde al personaje solo le suceden cosas o vienen elementos externos y resuelven su problema y no hay un cambio, no hay una agencia, no hay una acción que nace de la aventura que está viviendo el personaje. Y esas son cosas, por ejemplo, que probablemente yo hubiese aprendido al tomar algún curso, al tomar alguna mentoría y poder desarrollarla, y aquí la estoy aprendiendo de forma autodidacta. Obviamente siempre va a ser más limitado, porque siempre es mucho mejor tener un mentor, un tutor, pero esta es una herramienta que se puede utilizar y que se le puede sacar provecho. Entonces dice, la agencia no es que el personaje haga cosas, es que el personaje elija y que esa elección tenga un costo. Un tema súper importante que te hace pensar en profundidad, sobre todo aquellos como yo que queremos cuentos un poco más profundos, que tengan una segunda lectura. Hay cosas que a veces yo al leer o ver un cuento me pareciesen que conectan, y yo digo, pareciese que conectaran, pero de forma muy sutil, y no sé si son producto del azar o son producto de la genialidad del autor. Entonces, esto me hace entender que un autor que ha estudiado correctamente, que ha desarrollado esa capacidad, probablemente pueda generar esos análisis de forma a lo mejor intuitiva, pero real, que existe, que no es producto del azar. Por ejemplo, dice que Anne Whitford Paul lo dice de forma muy directa. El protagonista debe querer algo, intentar conseguirlo, fracasar, intentarlo de otra manera y finalmente lograrlo o no lograrlo de una forma que lo cambie. Ese ciclo, querer, intentar, fallar, intentar, es la columna vertebral de la agencia. Entonces la pregunta práctica para Gabriel es, ¿qué elige él y qué le cuesta elegirlo? Ahora mismo tienes los ingredientes que no están conectados. Gabriel tiene miedo a la oscuridad, tiene enemigos secretos concretos en el barrio, quiere el talismán. Esas tres cosas juntas son una historia sobre agencia. Gabriel debe ir a unas cuevas oscuras solo a buscar algo que le daría poder sobre los niños que lo humillan. Cada uno de esos elementos le exige algo, pero en tu manuscrito los tres viven en párrafos separados sin tocarse. Un ejercicio concreto que te puede ayudar. Escribe una lista de 5 decisiones que Gabriel podría tomar en tu historia, donde cada decisión tenga una opción segura y una opción que le cueste algo. Por ejemplo, ir al cementerio solo en lugar de con su mamá, usar uno de los hechizos del cuaderno aunque le dé vergüenza, entrar a las cuevas sabiendo que le aterra la oscuridad. Cada vez que Gabriel elige la opción difícil, gana agencia. Cada vez que la historia lo empuja sin que él decida, la pierde. También ayuda mucho darle a Gabriel una postura activa frente al cuaderno desde el principio. Ahora lo encuentra y lo lee fascinado, lo cual es pasivo. Pero ¿qué pasa si desde el momento en que lo abre, Gabriel decide que va a dominar la magia de ese cuaderno? Que no va a esperar que las cosas ocurran, sino que va a provocarlas. Esa pequeña decisión narrativa lo convierte en protagonista en lugar de testigo. El cementerio es el mejor ejemplo donde pueden hacer este cambio ahora mismo, con poco esfuerzo. En tu versión, Gabriel va con su mamá y por casualidad ve la estrella. ¿Qué pasa si Gabriel decide ir al cementerio por su cuenta, siguiendo una pista del cuaderno, sin decirle nada a su mamá? Ahora ha tomado una decisión, ha asumido un riesgo y lo que descubre es el resultado de su propia acción. Eso es agencia. La regla que yo aplicaría para revisar cada escena es simple. Gabriel está aquí porque eligió estar aquí o porque la historia lo trajo. Si es lo segundo, reescribe la escena desde la decisión de Gabriel. Aquí, por ejemplo, cuando tú le vuelves a dar a exportar análisis, ojo que va a copiar todo el chat, así que puedes hacerlo solo hasta el final cuando ya estés decidida a cerrar la pestaña. Le das el control C, ¿no es cierto? Y lo pegas en el
en tu texto, en tu archivo donde vas a guardar. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, un análisis. Voy a hacer un análisis nuevo. Para esto me voy hasta el principio de la página y le digo que voy a hacer una nueva sesión. Entonces se blanquea la memoria aquí. Y les voy a subir la primera versión, antes del análisis que había hecho de un cuento sobre el que estoy trabajando. Les voy a dar lo que sería la versión inicial y le voy a pedir que la analice. Y vamos a ver la diferencia entre los consejos que me da, el análisis que hace con respecto al cuento final y las cosas que me dice. Que yo ya lo he probado y por eso les digo que creo que si sigues los pasos, por lo menos basado en lo que estos libros dicen, te vas a encontrar con una herramienta muy útil que va de alguna manera a equiparar un poquito la cancha. Si tienes miedo de que te estás quedando atrás porque la inteligencia artificial lo está abordando todo, ¿no es cierto? Y tú no sabes cómo usarla. No es tan difícil, pero sí es importante saber usarla de manera correcta para que sea útil para tu proceso creativo y no para que termines con un sentimiento de culpa por estar usando este tipo de herramientas o con un resultado totalmente, iba a decir fome, que en Chile no es decir, algo aburrido, algo genérico que no tiene valor, sino que llegar a algo realmente rico. Sobre todo sabemos que nuestra profesión es una profesión solitaria. Claro, yo tengo el Mastermind, tengo a los Hartibles, tengo a Pencil Guru, que son gente con la cual también converso sobre estos temas, pero tener esta herramienta con la cual puedes en tu proceso solitario conversar con esta inteligencia e ir trabajando más tu historia. Y también lo puedes compartir con tus compañeros y ver qué va sucediendo. Entonces, por ejemplo, cuando analicé yo esta historia, que es la de Pollerita Roja y el Puma, me dice que el manuscrito tiene algo que muchos textos para niños no logran desde el primer párrafo, una identidad cultural genuina. Me dice lo que funciona bien, el final es el mejor momento del libro, el puma sentado a la mesa, que la llamita funciona muy bien como personaje secundario, que el mundo andino está bien sembrado sin ser didáctico, la secuencia de preguntas a la abuela, eso son cosas que yo ya tenía en mi cuento, estaban bien iniciadas más que construidas. Entonces, ¿cuáles eran las áreas de mejora? Decía, problema mayor, el narrador habla demasiado y confía poco en las imágenes. Que ese es un tema para mí fuerte porque, claro, como a mí me gusta escribir y a la vez me gusta dibujar, tiendo a veces a pensar demasiado en texto más que en imágenes. Dice, este es el problema central del manuscrito. Ellen Robert lo formula con claridad. En un libro ilustrado, la escritura debe dejar espacios deliberados para que las imágenes hagan su trabajo. Entonces dice algunos ejemplos concretos y me muestra algunos ejemplos de mi propio texto. El problema mayor, el primer párrafo es demasiado largo y expositivo. El primer párrafo hace 4 cosas a la vez. Presenta a la protagonista, la define, establece la misión y da instrucciones de la madre. En un álbum ilustrado, ese material debería distribuirse en varias escenas o simplemente confiarse a la imagen. Los libros que arrancan con fuerza, como Where the Willow Things Are, la historia de Babar o cualquiera de los citados por Salisbury, entran directo a la acción o a una imagen que ya contiene todo. Una apertura posible, solo como ejemplo de dirección, un día la mamá de Pollerita Roja le encargó subir sola a la casa de la abuelita. Por ejemplo, te da ayudas, te da ejemplos. Problema secundario, la voz narrativa no es consistente. Eso era algo que yo no tenía claro que era un problema. Que el texto oscila entre un registro oral y cálido, mi hijita, tu vieja abuela, y frases más formales adultas, por lo que se invitó a sí mismo a entrar, libre de temor porque una niña muy inocente confiada. Anne Wilford Paul habla de encontrar la voz del libro como una de las decisiones más tempranas e importantes. Aquí la voz todavía está buscándose. Entonces dice, decide, ¿es un narrador que cuenta en voz alta, como si leyera a un niño antes de dormir, o es un narrador más literario? Esa decisión debe ser consistente en cada oración. Y el problema secundario, la longitud por página no está pensada aún. En su estado actual, el texto tiene bloques de narración que en un álbum ilustrado equivaldrían a páginas sobrecargadas de palabras. Problema menor, la abuelita aparece tarde y sin peso. Entonces, análisis de la estructura narrativa, la estructura de tracto está presente, hay salida, hay peligro y resolución. Eso es sólido, el problema es el ritmo interno. Esa información es vital, porque te está analizando, es como si tuvieras un mentor a tu lado que está analizando tu cuento, es lo que literalmente está haciendo. Entonces, el primer acto, presentación y encomienda, es demasiado largo. Salisbury y Stiles hablan del ritmo de página vuelta como uno de los elementos estructurales únicos del álbum ilustrado. Cada vez que el niño o el adulto lector voltea la página, debe haber una razón de tensión, humor o sorpresa que justifique ese gesto. Si mapeas este texto en páginas dobles, que es el ejercicio que hay que hacer ahora, vas a ver dónde el ritmo se frena y dónde funciona. El arco que falta explorar, Pollerita es distraída al inicio y sigue siendo distraída al final. No hay transformación. Es un cuento de esta tradición, no es estrictamente necesaria, pero vale preguntarse, ¿aprende algo? ¿O la gracia es precisamente que no aprende nada y el mundo la sostiene igual? Si es lo segundo, que sea una decisión consciente y que el final lo refleje.
Personajes y voz. Pollerita está definida por sus acciones más que por sus palabras, lo cual es correcto, pero pierde un poco de agencia en la segunda mitad. Yamita la empuja, la abuelita resuelve el problema, considera darle al menos un momento de clímax donde sea ella quien actúe, aunque sea brevemente. Yamita es el personaje mejor logrado del texto, tiene coherencia, tiene humor, tiene una lógica propia, no cambia y no necesita cambiar. El Puma es encantador precisamente porque no es malvado, sino glotón y travieso. Eso es una elección muy inteligente y culturalmente interesante. El Puma andino como pícaro, no como depredador. Hay que asegurarse que esa dimensión quede clara desde que aparece, no solo al final. La abuelita necesita más presencia, con una línea o una imagen que la establezca como alguien con autoridad y conocimiento del entorno. Su llegada al final cobra más peso y deja de parecer una solución de emergencia. Lenguaje y ritmo. Hay momentos donde el lenguaje tiene musicalidad natural. Entre cerros, quebradas y montañas tiene ritmo. Pastel de quinoa y un frasco de mermelada de guayaba tiene sabor y repetición placentera. Esa frase se repite correctamente como en los cuentos orales y funciona bien. Pero hay frases que frenan el ritmo porque son sintácticamente complejas para lectura en voz alta. La niña cargó la encomienda en su aguayo e inició su camino acompañada de su fiel Yamita, que había criado con ella y era más que una mascota, que a pesar de su pequeño tamaño era muy inteligente aunque un poco temerosa. Esa oración tiene 4 cláusulas subordinadas. En voz alta, un niño y un adulto pierde el hilo. Anne Whitford Paul dedica un capítulo entero a leer en voz alta como herramienta de revisión, y esta es exactamente la razón. Por lo que se ve bien en la página, puede tropezar en la boca. La recomendación es leer el texto completo en voz alta, grabarte si puedes y notar dónde tus pulmones piden una pausa que el texto no ofrece. Esos son los puntos a cortar o dividir. Y los próximos pasos concretos serían: primero, hacer el maquetado antes de reescribir, dividir el texto en 14 aperturas. Segundo, una pasada de muestras no cuentes. Tercero, unificar la voz narrativa. Cuarto, trabajar la entrada de la abuelita. Quinto, revisar la agencia de la pollerita. Yo les voy a mostrar ahora el análisis que va a hacer a la última versión que hice después de una serie de interacciones en la que iba modificando cosas, pensando en lo que el chat me había, o la inteligencia artificial me había recomendado. Voy a iniciar una nueva sesión y les voy a poner la última versión y voy a pedir que la analicen. 15 minutes later. Se demora un poquito más en analizarla, pero vamos a ver. Dice: primeras impresiones y potencial de la historia. Este manuscrito tiene algo que muchos textos de uno logran: una identidad cultural clara y una buena narrativa con ritmo. Lo que funciona bien: el final es el punto fuerte del manuscrito, la llegada de la abuelita con sus verduras, otra vez tu puma, la secuencia de preguntas. Yamita tiene potencial de ser un personaje ilustrativo extraordinario, la llama que tiembla, se esconde bajo la mesa, cierra los ojos antes de morder. El lenguaje tiene momentos de gran acierto, empujada a cabezazos por Yamita, voz ridículamente fina y gran felino. Áreas de mejora priorizadas. Primera prioridad: la presentación de Pollerita es contradictoria y debilita el arco narrativo. Dice: el texto establece en el primer párrafo que la mamá advierte no te distraigas, luego muestra a Pollerita distrayéndose con flores y lagartijas. Hasta aquí, bien, tenemos un rasgo de carácter demostrado, no declarado, que es exactamente lo que prescribe Ellen M. Roberts. El problema es que después de eso Pollerita no usa esa curiosidad para nada. No es su distracción la que la mete en problemas ni su ingenio lo que la saca. Es Yamita quien muerde la cola y es Pollerita quien envuelve al puma con el aguayo. Esa acción aparece de forma algo abrupta, sin que sintamos que fue la niña curiosa que persigue a la lagartija quien tuvo esa idea. En términos de estructura, como señala Anne Whitford Paul, el protagonista debe resolver el problema central con los recursos o rasgos que le hemos conocido desde el principio. Aquí hay un desajuste entre el carácter establecido, curiosidad, distracción y la resolución. Segunda prioridad: Yamita necesita consistencia. Dice: Yamita es presentada como tan inteligente como temerosa. A lo largo del texto se comporta de forma inconsistente. A veces el personaje más sensato percibe que alguien la sigue, desconfía del puma, pero en el clima se esconde bajo la mesa temblando y solo actúa cuando cierra los ojos y toma aire, como un acto de valentía que supera el miedo. Eso en realidad es un arco interesante, la llama cobarde que encuentra valor en el momento crucial. Tercera prioridad: hay una narración redundante que compite con la ilustración. El texto dice: la niña corrió, saltó y esquivó muebles mientras Yamita, temblando de miedo, se escondió bajo la mesa. Ambos, Puma y Pollerita, corrían en círculo alrededor de la mesa. Esta es una escena de doble página, el ilustrador la va a mostrar. Salisbury documenta consistentemente que los mejores textos de álbum dejan espacio para que la imagen añada, no se repita. Aquí el texto describe la coreografía completa de la escena con demasiado detalle. Bastaría con una frase que capture la energía. La casa entera se convirtió en un torbellino de patas, polleras y muebles volcados. Y dejar el resto de la ilustración. Hay una cosa: ahora he desarrollado el manuscrito y lo que tengo que trabajar ahora es que ese manuscrito se convierta en qué parte de ese manuscrito va a ir en el texto del libro. No todo el texto del manuscrito va a ir, sino que algunas serán indicaciones, y ahí tengo que seguir trabajando un poco en este cuento. Claro, yo no voy a colocar el texto, por ejemplo, en el cuento Pollerita abrió muy grande los ojos. Eso es trabajo del ilustrador, no del texto. En ese sentido también te ayuda a poder separar las cosas. En este momento mi texto pasó por la revisión de manuscrito. En el manuscrito yo estoy
contento con el resultado. Ahora lo que tengo que hacer es transformar ese manuscrito en qué es lo que va a ir o no visualizado, graficado como una imagen y qué va a ir como texto. Dice, el ritmo de entrada es lento para el álbum ilustrado. El camino desde la salida hasta la roca tarda demasiado. Y en análisis interior también me lo había dicho. Las distracciones de Pollerita podrían condensarse en una sola imagen narrativa potente en lugar de una enumeración. Y obviamente sí, van a haber flores, lagartijas y yaretas, probablemente no las mencione, sino que se muestren, aunque probablemente yareta sea una palabra que no mucha gente conozca. En un álbum, cada frase debería corresponder a una imagen distinta que aporta algo nuevo. Una enumeración de 3 distracciones puede resolverse en una sola frase memorable. Tiene un análisis de estructura narrativa. El texto sigue la estructura clásica del cuento con fidelidad, lo cual tiene ventajas. El ritmo es conocido, el lector anticipa y disfruta las variaciones, y un riesgo, quedar subordinado al original en lugar de ser su propia historia. El punto de giro más interesante, la llegada de la abuelita, llega correctamente en el último tercio, pero la resolución es casi demasiado rápida. El puma simplemente se detiene. El texto se apoya en la autoridad de la abuelita sin mostrarnos del todo por qué el puma le obedece. La teme, la respeta, tiene historia. Hay algo ahí que no necesita mucha explicación, pero sí un pequeño detalle que ancle la relación. Una línea, una mirada que el ilustrador pueda desarrollar visualmente. La estructura en páginas no está marcada, lo cual es esperable en un manuscrito de esta etapa, pero vale la pena pensar en ella. Hay aproximadamente 22-26 dobles páginas en álbum estándar, y este texto parece tener material para eso, aunque algunas escenas de transición pueden comprimirse. Personajes y voz. Pollerita tiene encanto, pero necesita agencia más clara todavía. Por ahora es reactiva en el crimen. La solución no es cambiarla, sino conectar mejor sus rasgos de carácter. El puma es el personaje más logrado del texto. Tiene ambición, tiene ego, tiene comicidad física y acaba humillado de una manera que es graciosa sin ser cruel. La abuelita funciona perfectamente como sorpresa final. El callado, la ceja levantada, el otra vez tú, puma, la establecen como un personaje con historia propia en 3 líneas. Yamita, como se señaló arriba, tiene el material para ser memorable. Necesita que su arco del miedo a la valentía sea más visible desde el inicio. La voz narrativa es en tercera persona con distancia afectuosa, lo cual funciona para el género. Es consistente y tiene buen tono. El único momento donde vacila es en la numeración de distracciones del inicio, que suena más a un inventario que a una narración. Y el lenguaje y ritmo, dice, el texto tiene buenas variaciones de ritmo, frases cortas en momentos de acción, más largas en las descriptivas. La secuencia de preguntas-respuestas mantiene el pulso bien. Las mayúsculas son para comerme a las niñas preguntonas, son un recurso legítimo y efectivo en el álbum ilustrado siempre que se usen con moderación, lo cual aquí se cumple. Hay algunos adjetivos que pueden recortarse. Enorme puma de ojos brillantes y voz profunda acumula 3 características en una frase. El ilustrador se encargará de 2 de ellos. Con enorme puma de voz profunda alcanza y libera espacio visual. El vocabulario culturalmente específico como aguayo, pollera, quinoa, guayaba, yareta, callado está bien integrado y no se siente forzado ni glosado, lo cual es un acierto. El lector infiere el significado por contexto, que es exactamente como debe funcionar. Y luego están los pasos a seguir, como recortar las escenas de acción al clima a la mitad, dejar la coreografía del ilustrador. Entonces, como se dan cuenta, igual lo voy a copiar porque no va a quedar aquí registrado y me puede servir para lo que estoy haciendo. Les decía que este análisis, que como les digo, lo pueden ocupar directamente, les puede dar ideas o lo pueden descartar, pero de alguna forma los va a ayudar a salir de repente de ese estancamiento. Para que ustedes puedan mantener este diálogo, tienen que personalizarlo. Al darle al botón personalizar, que aquí no se ve porque tengo justamente puesta la cámara, voy a desaparecer mi cámara. Aquí tienen un botón que dice personalizar. Cuando le den al botón personalizar, te dice personalizar este artefacto, entonces va a quedar una copia de este código en su cuenta. Y aquí pueden de la misma manera subir el cuento en el que están trabajando o hacerle preguntas, y este análisis sí va a ser más completo. Para que otra persona lo pueda ocupar, tienen que darle a publicar y darle ese enlace que les va a generar. Por ejemplo, si le doy yo aquí a publicar, me dice publicar y copiar enlace, y ese enlace se lo dan a otra persona, por ejemplo, para que pueda realizar cambios propios o utilizar el artefacto que ustedes han modificado. Estos sistemas, los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo al usar cuentas gratuitas, tienen una cantidad de tokens limitados. Estos tokens, cuando uno está muy metido en el trabajo, se van a dar cuenta de que se van relativamente rápido, sobre todo si le van subiendo archivos para que el sistema los pueda procesar. Como es de proceso de imágenes, ustedes también pueden subirle sus bocetos al chat y decirle que analice si el boceto o la imagen ya definitiva tiene coherencia con el texto, y también lo va a hacer. Estoy trabajando en otro artefacto al respecto que lo voy a compartir en otro video en todo caso, porque no es el objetivo de video en particular. Hay 2 cosas que considero que son útiles en este sentido. Por un lado, el hecho de que no tengas una libertad absoluta
para ocuparlo a la hora que quieras o por el tiempo ilimitado que quieras, te da, por un lado, la posibilidad de dar tiempo para macerar tu historia, para pensar en los consejos y no volverlo algo automático en el que estás escribiendo y la IA te va dando las respuestas, sino que te da tiempo para sopesarlo, para hacer otras cosas, para trabajar en la ilustración, para pensar, y ese creo que es una buena manera también de ocuparlo. Pero si por alguna razón necesitas seguir trabajando, estás bloqueado, tienes una duda, puedes crear nuevas cuentas, usar otro navegador o cerrar la sesión y abrir una nueva sesión, o usar el navegador en el modo incógnito. Por ejemplo, en el caso de Google Chrome, tienes aquí donde vas a nueva ventana de incógnito y puedes ingresar a una cuenta de cloud, crear una nueva cuenta con otro correo, tiene que ser con otro correo, ya sea otro de Gmail o otro de Hotmail, y puedes tener varias cuentas abiertas. De hecho, yo trabajo normalmente así, multitasking, en algo que sea multitasking, y me funciona bastante bien. Por otra parte, como les decía, creo que el hecho de que te limite, a veces limitarte es expandirte. A veces limitarte te ayuda a concentrarte mejor en algunas cosas. Este video no tiene otro objetivo que darles a conocer esta herramienta, a que se abra esta posibilidad. Como les digo, si tienen una opinión contraria a la que yo les estoy dando, si piensan que esta no es una herramienta ni ética, ni que te dé buenos resultados de análisis, que el análisis es muy genérico o lo que sea, por favor, está en los comentarios para que abramos esa discusión, y creo que todo esto aporta a nuestro crecimiento como artistas integrales. Así que, sin más, los dejo invitados a suscribirse al canal si quieren, a darle me gusta si es que quieren, y espero que les guste. Nos despedimos hasta otro video. Bye bye. Lo que haces pajaritos, Keila. Pajaritos son amigos, no comida. Pajaritos son amigos, no comida. Keila.